Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de la investigadora del Colegio de México, Laura Flamant. Ella y otros investigadores más presentarán mañana en el marco de la Feria Internacional del Libro el estudio más reciente en el que trabajaron acerca de desigualdad y pobreza en México. Una conclusión que podríamos sacar en términos generales es: quien nace en un hogar pobre en México tiene grandes posibilidades de ser pobre siempre, ¿no? Una realidad bastante triste. Muchas gracias por su visita. Gracias, al contrario, por la invitación y por darnos la oportunidad de platicar sobre el informe que presentamos mañana en la FIL. ¿Cómo se elaboró? ¿Cuáles son los insumos con los que trabajaron? Y si pudiera, en términos generales, pues hablarnos sobre las conclusiones. El Colegio de México tiene una tradición muy larga de aproximadamente 40, 45 años trabajando el tema de desigualdades en plural. Y aquí queremos hacer mucho énfasis en distinguir entre desigualdad y pobreza. Casi siempre en los debates presidenciales incluso se habla de los dos temas en paralelo cuando son cosas muy diferentes. Pobreza se refiere en general al grupo de personas que están por abajo de cierto umbral, casi siempre una línea de pobreza de ingreso, ¿no? Que el estándar internacional suelen ser $2 diarios. Quien está por abajo de ese ingreso se considera que está en pobreza de ingreso. Las desigualdades son otra cosa, no son la distribución inequitativa, y ahí viene una carga valorativa, de recursos y de oportunidades. Entonces, bajo la Constitución, todos los mexicanos, todas las mexicanas tenemos derecho a las mismas cosas: a la salud, a la educación de calidad, a la vivienda, a un trabajo digno. Pero en la práctica, como sabemos, eso no ocurre. Las personas que, un par de historias de vida que ilustran el informe y su mensaje central, es que si alguien nace en una comunidad marginada en Oaxaca y no tiene acceso a una escuela de calidad, sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral ya son limitadas. Y la calidad de su trabajo también va a ser distinta de una mujer que nace en una comunidad con recursos, que tiene acceso a una educación pública de calidad o incluso educación privada por el ingreso de sus padres, y que entonces va a tener un trabajo muy probablemente con seguridad social, seguro, pensión, en fin. Pero incluso tal vez quien nace en una ciudad o en una zona que no sea de pobreza tendrá más, hay casos de más posibilidades de saltar o de avanzar que alguien que nace en una comunidad pobre, ¿no? En donde todavía más las oportunidades se reducen. Es decir, alguien que no tiene oportunidades en una ciudad podría tener más oportunidades que quien vive en una población pobre, ¿no? Sí, eso tienes toda la razón. Hay unos datos interesantes en el informe al respecto, ¿no? Los estudiantes de escuelas rurales más o menos tienen una probabilidad de 7% de tener buenos aprendizajes en lengua, mientras que si están en una comunidad, en una escuela urbana, eso más que se duplica, llega a 19%. Entonces, sí, no es solamente el hogar en el que naces, sino si es urbano o rural, si es indígena o no, si eres mujer o eres hombre. Hay una serie de grupos privilegiados de origen. No tiene nada que ver con el mérito, no tiene nada que ver con el esfuerzo, sino que hay un grupo grande de mexicanos y mexicanas que lamentablemente están en desventaja desde que nacen, y que como sociedad no les estamos ofreciendo las oportunidades para que entonces sí valga la pena esforzarse, trabajar más, etcétera, porque hay canales para escalar esa escalera de movilidad social. Justo este punto que toca, que es muy importante, todos estos programas que cada administración vemos en lo federal, en lo estatal, en lo municipal, de atención a la pobreza, no han significado un cambio prácticamente en ningún sentido para este sector de la población o para quien vive en desigualdades, para diferenciar los términos. Hay algunos programas que sí dan algunos resultados positivos. Yo creo que hay que hacer un equilibrio ahí. Sin embargo, creo que tienes la razón en que no es suficiente. Por ejemplo, Oportunidades Hoy Prospera sí ha logrado incrementar la asistencia escolar y ha logrado mejorar un poquito la inserción laboral, ¿no? Pasan algunas personas de ser peones a ser caporales, ¿no? Haciendo trabajo agrícola. Pero es que escuelas van más a la escuela, se aumenta la asistencia escolar, pero esas escuelas son malas escuelas.
Probablemente la apuesta del próximo gobierno tendrá O que el ver. acceso a la salud, ¿no? Con Seguro Popular, que podría parecer ya hay cobertura, pero sigue siendo una cobertura muy Sí, deficiente y con servicios malos, ¿no? sí, desde luego, desde luego. Eso también, hay que decirlo, pasa con los servicios también de seguridad social, con el IMSS y con el ISSSTE. Pero sigue siendo mejor tener IMSS e ISSSTE que nada más tener Seguro Popular Claro. o ni siquiera tener Seguro Popular. Probablemente, y las recomendaciones internacionales van en el sentido de intentar universalizar los servicios, a tener escuelas de calidad a lo largo y ancho del país y tener un sistema universal de salud que ofrezca el manto protector del Estado a todas las personas independientemente de su condición laboral. Le insisto en los insumos. ¿Cómo se Sí, alimentó la investigación? trabajamos 11 profesores y profesoras del colegio que son especialistas en diferentes áreas. El informe está organizado en 2 secciones, legados de desigualdad e ingresos. Ellos nos proporcionaron a las 2 coordinadoras, a Marina Altamirano, mi colega, y a mí, un primer insumo, que entonces sufrió un ejercicio fuerte de edición para intentar volver el lenguaje más accesible para la población, para todo el público, ¿no? Porque nos interesa que tenga la mayor difusión. Y eso está acompañado de una serie de pequeños documentales que incluso incluyen animaciones para tratar de impulsar esta idea de que origen social no debiese ser destino social, con lo que empezaste la entrevista. Claro. En este caso, ¿está seccionado por estados o es solamente una visión global nacional? Es una visión global en 2 secciones, una parte de legados de desigualdad, educación, trabajo, ingreso y movilidad social, otra parte donde hablamos de los nuevos desafíos para la igualdad, que es la migración de retorno. Las personas que están regresando a México de Estados Unidos tienen muchas dificultades para insertarse laboralmente e insertarse socialmente incluso, lo que tiene que ver con los riesgos del cambio climático. Y luego están atravesados, y voy a tu pregunta, por otras 2 dimensiones muy importantes para la desigualdad, que son el género y el territorio. En efecto, no es lo mismo nacer en Puebla que nacer en Nuevo León en términos de la mortalidad infantil y también en términos de la cobertura de la protección social, ¿no? Mientras que en Sonora 2/3 partes de la población tienen protección social, seguridad social, en Oaxaca solamente es 1/3 parte. Entonces son tanto las condiciones de origen como el acceso a los servicios públicos. Brevemente nos recuerda el horario y dónde presentan, en qué salón y también cómo se puede consultar la información. Claro, en la sala B a las 5:30 mañana los esperamos en la Feria Internacional del Libro y toda la información de acceso libre, el informe en español, el informe en inglés, los documentales, el ejecutivo están en desigualdades.colmex.mx. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias, Laura Flamán, investigadora del Colegio de México y este estudio acerca de desigualdad y pobreza en México. Bueno, y antes de despedirnos, unos minutos para saludar en la línea telefónica al escritor Andrés Oppenheimer. Él estará también presente en la Feria Internacional del Libro con su más reciente obra, Sálvese quien pueda. Andrés, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, hola. Gracias por acompañarnos. Una obra que entrega usted este fin de semana en la feria. ¿Cuál es la expectativa? Sabemos que ha estado ya también en otras ediciones de la Feria Internacional. Bueno, hace algunos años que no iba, pero va a ser un placer estar con ustedes el domingo a las 8 de la noche.